Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas las personas que nos están viendo, tanto desde el Zoom como desde Facebook. Le damos la bienvenida a la quinta mesa de estudiantes de nuestro coloquio, titulada Historia de la Propaganda y Política. Mi nombre es Giuseppe Faré y seré su moderador en esta ocasión. Nos acompañan esta tarde Aison Prado, Diego Rojas Bocanegra y Danitza Arenas Chicya. Los comentarios estarán a cargo del magíster Iván Hinojosa y José Ignacio Morovejo. Aison Prado Valdivia es bachiller en arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se encuentra desarrollando la tesis sobre caricaturas desarrolladas en un seminario del siglo XIX para optar al grado de licenciada en arte por la misma universidad. Su tema de interés en investigación es el arte en el siglo XIX y su relación con la política nacional. Ha trabajado en el Museo Metropolitano de Lima y actualmente forma parte de un proyecto de investigación desarrollado en torno al patrimonio edificado en el Valle de Chillón. Diego Rojas Bocanegra es bachiller en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con interés en los aspectos culturales y políticos del siglo XX en el Perú. Ha participado en la organización de eventos académicos culturales. Actualmente está desarrollando una investigación sobre la vida cultural en el Perú durante el régimen de Juan Velasco Alvarado, además de formar parte de proyectos culturales educativos. Y Danitza Arenas Chicya es egresada de la carrera de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Debido a su buen rendimiento académico, ha realizado una pasantía en Harvard con parte de su programa Sanmarquinos por el Perú y el Mundo, la cual le ha permitido participar en talleres presenciales de liderazgo, emprendimiento e innovación en proyectos de responsabilidad social. Actualmente estudia cursos intensivos de destrezas comunicativas del idioma inglés y sus intereses académicos se direccionan hacia la educación, la propaganda y la cultura y las organizaciones sociales. ¿Ya? Y a continuación ya daremos inicio a las exposiciones de nuestros exponentes, recordándoles que cada uno tiene 15 minutos para desarrollar su exposición. A continuación comenzará Aison con su ponencia La caricatura política de Yo en el diario Cascabel del año 1946. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mi presentación. ¿Se logra ver completamente? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. La presente ponencia está titulada La caricatura política de Yo en el diario Cascabel en el año de 1946 y su relación con Federico More. Esta investigación tiene como objeto de estudio 4 caricaturas firmadas bajo este peculiar seudónimo, Yo, publicada dentro del diario Cascabel en el año de 1946. El objetivo es enunciar las características plásticas que tienen dichas publicaciones y su relación con la política y las figuras de poder mediante los personajes que representan y la simbología que estos tienen. De este mismo modo se va a tentar un acercamiento hacia la autoría de estas caricaturas, atribuyéndolas a Federico More como fundador y director de este diario. Todo ello con la finalidad de mostrar, de recopilar y de analizar la producción de este artista que no ha sido estudiado hasta este momento. Una que produce Aison, estamos teniendo algunos problemas de... Disculpa. Disculpa, es que justo está habiendo unos problemas de conexión. Está escuchando entrecortado. ¿Me oye? Te escuchamos entrecortado. Uy. ¿Ahora pueden oírme bien? Discúlpame. Sí, ahora te estamos escuchando bien. Ya. Gracias. Bueno, las caricaturas que vamos a analizar están planteadas dentro del gobierno de Bustamante y Rivero. Él fue electo como presidente del año de 1945
hasta su gobierno dura hasta 1948. Él llega al poder gracias a la coalición de partidos denominada Frente Democrático Nacional, el FDN. Dentro de esta coalición, el partido más importante va a ser el APRA, el Partido Aprista. Dentro de estas elecciones, esta coalición no solo va a lograr alcanzar la presidencia, sino que también va a alcanzar la mayoría parlamentaria tanto en el Congreso como en el Senado. La figura del Partido Aprista va a ser tan predominante o tan fuerte que Haya de la Torre va a considerar que va a ser necesario su nombramiento como primer ministro del gabinete de Bustamante y Rivero. Pero al no ser esto, no darse este nombramiento, Haya de la Torre lo va a tomar como una afrenta personal y se va a separar de esta coalición, haciendo que el partido que se suponía debía ser el partido de gobierno pase a formar parte más bien de la oposición, y una oposición bastante... Discúlpeme, ¿sí? Sí, sí, se apagó el micrófono un segundo. Lo siento. Pero Estoy se teniendo escucha. problemas con el internet, mil disculpas por ello. Espero que puedan lograr comprender un poco lo que intento presentar dentro de esta ponencia. Con todos los problemas presentes dentro de este gobierno, además de las riñas y disputas por el poder, se va a presentar también una gran inflación económica que es consecuencia del inicio de la Segunda Guerra Mundial y que este gabinete también va a tener que enfrentar. En cuanto al diario en el cual se representan estas caricaturas, este se titula Cascabel y fue un diario fundado por Federico More que se creó el 11 de marzo de 1935 en Lima. Tenía una marcada tendencia política, su crítica estaba dirigida hacia las clases dirigentes, pero muy específicamente hacia el partido aprista y con ello a su líder, Víctor Raúl Haya de la Torre. Como ya mencioné, inicia su publicación en 1935 y va a llegar a su fin hacia 1950. Eh, 54. Esto va a marcar ya una tendencia en el estilo de las caricaturas. Voy a apagar la cámara, disculpen, para ver si puede mejorar el audio en cuanto a conexión. A ver. Estaba mencionando, este diario, se autodenomina como Semanario Peruano de los Miércoles, especializado en zoología y en política, y que esto va a marcar ya la tendencia que van a presentar dentro de las caricaturas. Además, dentro de este diario se van a presentar otros artistas como Málaga Grenet, Benavides, IP y algunos otros más. Es dentro de este diario, como ya mencioné, que va a aparecer esta particular firma, yo. Y es comprensible el anonimato entre caricaturas, pues en las últimas décadas los periódicos y editores habían sufrido atentados contra los diarios que tenían a su cargo, habían acabado con las vidas de varios periodistas opositores al partido. El caso más resaltante puede ser el de Antonio Miro Quesada, asesinado en 1935, que era director del diario El Comercio, o Fernando Graña, que fuera editor del diario La Prensa y asesinado en 1947 por estos militantes. En este caso particular, estar en contra del gobierno era estar en contra del APRA. Entonces, los ataques que estaban realizándose dentro de estas caricaturas podrían tomarse como un ataque al mismo APRA. Ahora bien, la firma Yo no es una innovación presente dentro de este diario propiamente dicha. Este seudónimo que esconde algunas identidades ya está presente desde mediados del siglo XIX. Y lo vamos a ver en esta caricatura, por ejemplo, titulada El último día del César, publicada en el periódico La Mascarada en el año de 1874, en donde la firma Yo
puede ser identificada como el artista español Joaquín Rigal por Ricardo Kusunoki. Posteriormente vuelve a aparecer esta firma a finales de la década del mismo ciclo, en donde en el diario La Caricatura, este artista se dedica a atacar o mostrar oposición directa a la figura política de Cáceres y al gobierno de Remigio Morales Bermúdez. En ambos casos, el uso de este seudónimo se genera a partir de la necesidad de proteger la identidad de los actores por un temor a las represalias que se podrían tomar contra ellos y las editoriales, debido a que sus publicaciones y sus diseños eran radicales y desafiantes. Las 4 caricaturas que se quieren analizar son estas de aquí. Si nos enfocamos en nuestro artista, tenemos que este publica entre los años de 1946 y 1948. Sin embargo, en el último año no firma sus caricaturas. Sin embargo, se pueden atribuir a él debido al estilo que ya ha marcado dentro de los años anteriores. La primera caricatura es esta de aquí, titulada No traje traje. En esta primera caricatura vamos a ver que tiene una composición de 3 planos. El plano principal es en donde se encuentran los personajes, ambos de torso desnudo, el primero delgado, de postura encorvada, de grandes lentes redondos, vinculado al presidente Bustamante y Rivero, y el otro tiene un abdomen abultado, una postura muy curvada, la nariz de este personaje está representada de forma ganchuda, y su mentón es prominente y tiene una forma puntiaguda. Su cabello es muy oscuro, está vinculado más bien, en este caso, al político trujillano Víctor Raúl Haya de la Torre. La curvatura de la postura de este personaje específicamente va a ser una sátira a la fama que se le ha creado a Víctor Raúl a partir de una supuesta homosexualidad, la cual surgió a partir de que Carlos Miró Quesada Laos dijera que desde sus inicios en el diario La Industria, Haya firmaba sus publicaciones bajo el seudónimo de Lucy. Por otra parte, la forma dada por el artista para la nariz y para el mentón de este mismo personaje, las cuales nos sugieren la forma de un pico de un ave, se dirigen hacia lo más básico, pues sería una burla hacia la prominencia de la nariz del político. De esta forma, en esta caricatura se va a pretender hacer referencia hacia la relación existente entre ambos políticos por la integración dentro del partido del Frente Democrático Nacional y su posterior separación. La siguiente caricatura está titulada Corta pero buena. En esta segunda caricatura se ve una composición más bien diagonal de la esquina superior derecha hacia la esquina inferior izquierda. Al lado izquierdo se ve una figura de una barba muy lisa, tiene una ropa muy raída, y del otro lado se ve una figura antropo-ornitomorfa que ocupa la mayor parte de la composición. En este caso, esta figura va a estar con el cuerpo cubierto de plumas negras, la cabeza se reconoce el rostro de un hombre de perfil, de cabello oscuro, y que tiene unas líneas de expresión muy marcadas que muestran cansancio, otra vez la nariz y el mentón forman esa insinuación de pico de ave, que puede sugerirnos por el pelaje que se trataría de un loro o un cuervo, pero vamos a devenir por la primera opción debido a la inscripción que tiene en la parte inferior, que es: parece mentira, creí siempre que las loras vivían más de 100 años, pero no las loras viajeras. Cuando envejecen, viven casi 6 años. En este caso, el artista hace referencia a los constantes viajes que va a tener Haya de la Torre a Washington, en donde se va a ver con buenos ojos cómo se va al primer momento, y va a cambiar más bien a lo que ahora se denominaría como un anticomunismo. Para esta tercera caricatura, titulada Crucifixión, el estilo de Yo se va a ver más marcado aún, se va a acentuar más. Vamos a notar que va a zoomorfizar a los personajes dentro de la caricatura. Vamos a ver que en esta composición se muestra la crucifixión del personaje del centro, que sería Bustamante y Rivero, y a los laterales a los ladrones Dimas y Gestas.
Dentro de esta caricatura vamos a notar que la inscripción dice: cualquiera verá que este grabado no necesita leyenda alguna para que nos conmueva. Ver a Cristo crucificado entre dos ladrones no hace falta andarse con leyendas. En este caso, nos van a mostrar la representación del buen y el mal ladrón. Dimas, el partido aprista o Aya de la Torre, sería el buen ladrón, el que se arrepiente y que tiene la promesa de Cristo de amanecer ese mismo día en el cielo. Sin embargo, la representación del perro, que no es reconocible de momento, nos hace referencia al mal ladrón, a quien no solo no se arrepienta de sus pecados, sino que incluso insulta a Cristo. Para Clarence, Bustamante va a tener unos objetivos iniciales que son los de unificar dentro del país y dentro del sistema democrático al APRA, pero estas intenciones se van a topar con la realidad y las intenciones y la propia agenda del partido aprista, que se van a oponer a propuestas dadas por el legislativo. La última dictadura es o revienta o pierde en la estratosfera. Menos mal que hemos guardado dólares y bonos. En esta se representan 3 animales: un burro, un perro, un loro. El loro ya hemos mencionado que se parece, o bueno, que representa al aprismo, específicamente a Víctor Raúl. Y por ediciones anteriores vamos a saber que el burro va a representar un día del Matoso, quien era oposición del gobierno y que específicamente formaba parte de la Alianza Nacional. Esto va a ser representación de la clara inflación por la que va a pasar el país. Para hacer mención hacia el interior, presentar una breve aproximación a la biografía de este periodista. Él nace en Puno, él funda el diario la revista Don Lunes en 1917, participa con Málaga Grenet en la fundación de este diario. Además de funda otros dos, que es El Hombre de la Calle, con su hermano Ernesto More, y en 1935 funda el diario Cascabel, como ya mencionamos. Esto es necesario mencionarlo, ya que en todos estos diarios que él funda, va a mantener un círculo estrecho con caricaturistas nacionales, como Málaga, como Benavides, como IP, Marroquín y algunos otros más. Federico More a su muerte va a donar, va a heredar sus pertenencias, entre ellas las colecciones de grabados que va a poseer a su hija, Ana More. Y es ella quien va a donar esta colección de diarios y semanarios creados por el periodista al Museo de Arte de Lima. Es ahí donde se encuentra la colección de grabados que estoy mostrando en este momento. Todos ellos son parte de esta colección y todos ellos son de Yo. Es curioso mencionar esto, o es importante mencionar esto, porque existe una relación proporcional con la cantidad de grabados que presentan de Yo con los que se presentan dentro del semanario. Todos ellos han sido publicados dentro de alguna edición específica y algunos incluso han sido publicados en más de una. Federico More, como ya mencioné, tiene una relación estrecha con los Raúl Valencia, y con todos ellos va a trabajar constantemente. Ya porque el tiempo me es traicionero, voy a mencionar brevemente mis conclusiones. Es necesario, primero, inscribir dentro de la gráfica nacional el diario, o bueno, la firma Yo, y es obviamente, se puede decir que está inscrita dentro de la política nacional, pues trata temas contemporáneos a ella. Ahora, hace falta establecer un glosario de iconografía propia de Cascabel y de Yo específicamente para poder entender muchas de las representaciones que se dan dentro de este semanario, porque como hemos podido ver,
se representa de manera zoomorfizada a los personajes, y si es que no se tiene conocimiento completo de ello, no se puede atender al requerimiento que da. Ahora, en cuanto a la atribución, es considerable que la identidad real de este artista sea la del fundador y director del diario Cascabel, por la cantidad que posee dentro de la colección misma dada por la familia. Eso es todo cuanto puedo con el tiempo. Mil disculpas por los problemas que he presentado, y quedo atenta de sus preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Aison. Y ahora pasamos a la exposición de Diego Rojas, acerca del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Gracias por la presentación. Buenas tardes con todos, con todas las personas que están viendo la presentación del coloquio. Ahora voy a presentar mi pantalla para poder iniciar mi exposición. Ok, ¿se puede ver mi pantalla? Sí, se ve. Ok. Bueno, yo voy a presentar una ponencia titulada El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, la dirección de difusión de la reforma agraria y la idea de la nación peruana. Bueno, esta es una ponencia basada en un trabajo más grande que estoy haciendo, que se enfoca principalmente en los aspectos culturales del gobierno revolucionario dirigido por Juan Velasco Alvarado. Y me voy a enfocar en esta ocasión específicamente en la propaganda desplegada para publicitar la reforma agraria, y que estuvo a cargo de la Dirección de Difusión de la Reforma Agraria. ¿Okay? A ver. Bueno, la presentación del trabajo son así. Cuando los militares llegaron al poder, mantenían promesas de romper el status quo, mantenían o desplegaban propuestas de poder reformar en gran parte las estructuras de la realidad nacional que ellos encontraban. Y para eso dirigían principalmente ataques a las élites oligárquicas, a las cuales acusaban constantemente de ser responsables de su desarrollo del país, porque según la retórica velasquista, estas élites eran responsables desde el año 1821, el año de, entre comillas, la primera independencia del Perú, y de haber acaparado las riquezas nacionales, según la retórica velasquista, y dejando en la pobreza a la mayor parte o a las mayores partes de los grupos sociales en el país. Los objetivos del gobierno militar eran claramente reformistas. Buscaban completar, según ellos, la revolución iniciada en 1821, para lo cual necesitaban, para lo cual desplegar una serie de reformas, entre las cuales quizás la más resaltante, la más representativa, fue la reforma agraria. Y para esto el gobierno militar desplegó un sistema de propaganda para publicitar principalmente sus objetivos y logros, además de lograr la movilización social, ya que al ser el régimen producto de un golpe de Estado, no contaban necesariamente con la legitimidad que buscaban justamente a través de este sistema de propaganda. Para esto se crearon muchas instituciones, una de las cuales fue la Dirección de Difusión de la Reforma Agraria, cuyo medio más importante, no único, resaltando, fueron los afiches, que voy a presentar después. Para esto vamos a plantear que los afiches eran parte de un proyecto político articulado y concreto del gobierno militar, pues contenían mensajes que diseñaban o que proponían una nueva idea de la nación peruana, en tanto los protagonistas ya no iban a ser seres europeizados o occidentales, sino más bien campesinos y miembros de los sectores populares, a quienes el gobierno militar llamaba los auténticos peruanos. Bueno, ¿cómo o en qué se basaba el nacionalismo del gobierno militar? Días después del golpe, la Junta de Gobierno publicó una serie de documentos que en su conjunto propongo yo que evidencian la existencia de un proyecto político por parte de los militares para establecer un discurso coherente y hegemónico sobre la situación social del país. Uno de ellos
Uno de esos documentos eran el manifiesto del gobierno revolucionario, el estatuto del gobierno revolucionario y el plan Inca. En el manifiesto, que se publica el mismo día del golpe, los militares señalan que no sin preocupación patriótica, y cito, acusa a las fuerzas extranjeras que en complicidad con peruanos indignos, ¿no?, de haber llevado al país a una crisis moral y de haber acaparado el acceso a las riquezas nacionales, marginando a las mayorías sociales desde, mejor dicho, el establecimiento de la República misma. Otro documento importante es el Estatuto del Gobierno Revolucionario, que se publicó mediante un decreto ley y que es importante porque lleva la firma, en este caso, por primera vez, de los 3 jefes de las Fuerzas Armadas y por tanto dejaban constancia que se trataba de un golpe institucional y no quizás uno llevado a cabo solo por el ejército, como era característico de los golpes militares durante el siglo XX y el siglo XIX en el Perú. Este documento es básicamente una extensión del manifiesto y en este caso el gobierno militar asumía desde un inicio que el golpe se respaldaba en un anhelo ciudadano por poner fin a la crisis nacional, destacando la incapacidad de los grupos privilegiados, es decir, las oligarquías o los comunales en este caso, de realizar las reformas urgentes para el bienestar del pueblo. Por otra parte tenemos el Plan Inca, que reafirma las propuestas del manifiesto y el estatuto, estableciendo como la finalidad del gobierno revolucionario lograr una nueva sociedad en la que el hombre y la mujer peruanos vivan con libertad y justicia. El plan Inca incluye una serie de objetivos relacionados a los diversos aspectos de la realidad peruana, como los recursos naturales, las relaciones internacionales, la reforma agraria y la reforma educativa, entre otros objetivos que el gobierno había ya realizado o planeaba realizar. Por otro lado, otra acción representativa destacada del gobierno revolucionario fue la toma de La Brea y Pariñas, que se justificaba bajo la idea de que el régimen velasquista estaba iniciando una nueva emancipación, que voy a ser una cuestión constante en la retórica del gobierno velasquista, porque según ellos estaban continuando gestas de los próceres, mártires y otros héroes del pasado. La noción de la nueva independencia estaba relacionada con el subdesarrollo del país, ya que, como hemos señalado antes, las élites nacionales, según la perspectiva oficial, habían acaparado las riquezas. Por ello, la retórica del régimen reforzaba los orígenes de los más altos mandos de la Fuerza Armada, especialmente de los jefes del ejército. Era muy común que en sus discursos el general Velasco apelara siempre a su infancia vivida en el barrio de Castilla, en la ciudad de Piura. Y es que para el ejército, sus cuarteles eliminaban las diferencias sociales y étnicas que aún se encontraban muy arraigadas dentro de la sociedad peruana. Por eso adquiere sentido, o toma mucha relevancia también, que la figura de Túpac Amaru se haya convertido en imagen oficial del régimen. Porque los ideólogos del velasquismo sostenían que el Curacas, o consideraban al Curaca cusqueño como el primer precursor de las luchas por la independencia que los pueblos peruanos, o el pueblo peruano, había protagonizado a finales del siglo XVIII, pues, ¿no? con la rebelión del Curaca cusqueño. Por otra parte, tenemos a la reforma agraria, cuyo principal objetivo era eminentemente político, porque se buscaba la inserción del indio como ciudadano de la nación, y entonces por eso esa es una de las razones por las cuales el gobierno de Velasco, o el gobierno militar, dejó de llamar indio a este sector social y más bien empezó a llamarlo como campesino, porque consideraban que la palabra indio tenía una connotación bastante negativa. Tras la ejecución del golpe del 68, los militares habían incorporado elementos andinos al discurso oficial. Por ejemplo, se adoptó el quechua como idioma oficial, se creó espacios para la producción y difusión de contenidos que no seguían los patrones considerados gringos dentro de la vida cultural peruana, de manera que los medios de comunicación masivos contribuyeran a fomentar el cambio social. Ahora voy a presentar una parte del discurso pronunciado por el general Velasco a raíz de la ejecución o la promulgación de la ley de la reforma agraria,
y voy a centrarme principalmente en la última parte, que dice: de hoy en adelante el campesino no será más el paria ni el desheredado que vivió en la pobreza de la cuna a la tumba y que miró impotente un porvenir igualmente sombrío para sus hijos. A partir de este 24 de junio, el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre a quien la patria al fin le reconoce el derecho de los frutos de la tierra que trabaja y un lugar de justicia dentro de una sociedad de la cual ya nunca más será, como hasta hoy, ciudadano disminuido, hombre para ser explotado por otro hombre. El discurso pronunciado refuerza la retórica del régimen, pues dirige nuevamente sus ataques a los dueños de las tierras, es decir, a los oligarcas. Además, centra al campesino en sus objetivos principales para reconocerlo como parte integral de la nación y presenta la reforma agraria como una medida indispensable para lograr la segunda independencia del país. Son bajo estas ideas generales que trabaja la DDRA, es decir, la Dirección de Difusión de la Reforma Agraria, al implementar un sistema de propaganda que busca contacto con los campesinos mediante mensajes y contenidos en los que ellos precisamente eran los protagonistas. Ahora, más centrándonos ya en la propaganda desplegada a raíz de la reforma agraria, es indispensable hablar de Jesús Ruiz Durán, que fue quizás uno de los principales artistas, uno de los principales cabezas de este grupo, que contaba también con otros artistas e intelectuales como Mirko Lauer, José Bracamonte, entre otros. Ellos se encargaron de confeccionar y diseñar la propaganda de la Dirección de Difusión, de la DDRA, la cual se materializó no únicamente, pero sí principalmente en afiches distribuidos en todo el país y tenían como propósito, tal como le señaló Mirko Lauer en una entrevista a la historiadora Cristabel Roca Rey, tenía como propósito convencer ideológicamente a la población sobre la legitimidad del nuevo gobierno, cuyo discurso político, como hemos visto, consistía en presentar a los campesinos como liberados por la reforma. Ahora bien, en términos artísticos, Jesús Ruiz Durán tuvo como influencia para la confección de estos afiches al pop art, que es un estilo concebido como movimiento con una crítica muy profunda al consumismo capitalista. Según Roca Rey, la historiadora Roca Rey, el uso de este estilo artístico vanguardista habría sido una manera de demostrar que la reforma estaba llevando al país a la modernidad. Por su parte, el pop achorado es un término acuñado por el propio Ruiz Durán para definir el estilo usado por la propaganda oficial y adoptaba la crítica del pop art y la dirigía a la identidad nacional y a todo lo que entonces se consideraba como peruano. Citando a Gustavo Buntix, crítico del arte, en los afiches en los afiches de Ruiz Durán, lo moderno es lo popular se identifica como lo campesino y lo campesino se relaciona con lo andino. El pop achorado de Ruiz Durán se caracterizaba además por el uso de colores brillantes, como vamos a ver después, imágenes nítidas y líneas gruesas, tal como se puede usar en las historietas de cómics. Esto sirve especialmente para darle voz a los campesinos en la propaganda. Por otra parte, también es necesario señalar que los afiches no solo se consideraron como un medio propagandístico, sino también como piezas con alto valor artístico, ya que era muy común ver este tipo de afiches o este tipo de productos en museos, galerías, etc. Por lo cual, muchos de los afiches producidos por la DDRA tenían contenidos abstractos, que no necesariamente voy a mostrar ahora, pero sí dejo notar la existencia de ellos. Ahora bien, pasando ya a algunos de los afiches producidos por la DDRA, tenemos aquí dos, cuyos protagonistas son dos mujeres y dos niños, provenientes, obviamente, como se puede observar, de las regiones andinas del país. Entiendo que el de la derecha, el que dice reforma agraria base en una nueva sociedad, fue uno de los primeros afiches en ser producidos, y uno de los pocos, quizás, si no es que no fue el único, en mostrar a los campesinos de una forma bastante pasiva, sugiriendo que, tal como indica la leyenda que se puede ver allí, sugiriendo que la reforma agraria va a cambiar a la sociedad peruana. Se buscaba, como ya se indicó, la reivindicación del indio, del campesino, para que sea parte de la nación peruana. Es por esto que el otro afiche muestra ya a sus protagonistas mucho más activos, hablando directamente al espectador, es decir, al receptor del mensaje, con una leyenda que dice: somos libres,
junto con la fecha elegida para celebrar al campesino y su labor. En los siguientes afiches podemos ver afiches que se dirigieron principalmente al norte peruano. Y es que la propaganda de la DDRA se centró principalmente en aquellas regiones del país más afectadas por el sistema de latifundios que la reforma pretendía eliminar, como el norte azucarero y las regiones andinas. Así como uno de los anteriores afiches, aquí se muestra a dos personajes con el objetivo de resaltar su fuerza, el poder del campesinado, nuevamente con uno de los protagonistas hablando directamente al interlocutor y sosteniendo su herramienta de trabajo sobre el hombro. Sin embargo, también es necesario resaltar que la propaganda no solo se trataba de reivindicación social, sino que también le asignó un papel importante a la industrialización de la economía peruana, pues eso implicaba la liquidación del sistema oligárquico, especialmente las de las haciendas en el norte. Por ello podemos ver leyendas en el caso de la ficha de la izquierda, como arriba la producción, mientras que en el otro afiche se destaca el azúcar como una industria importante a nivel continental. En uno de sus discursos, el general Velasco indicó que la reforma agraria se ejecutó no solamente para reestructurar la posesión de tierras, sino también para aumentar el poder adquisitivo del campesino y, en tanto ciudadano de la nación, también hacerlo, convertirlo en consumidor de los productos hechos en el país. Por otro lado, por último, tenemos ya dos afiches que continúan la tendencia del uso de colores fuertes y elementos asociados a la cultura andina. En palabras del propio Ruiz Durán, el universo visual de las comunidades campesinas es rico y complejo, con colores y formas muy variadas, incluso dentro de una misma localidad. Así, por ejemplo, tenemos en el primer afiche de la izquierda a Tupac Amaru y al dios Sol, o Inti, por un lado, y al uso del quechua en el otro afiche que podemos ver ahí. Es sobre todo muy significativo el afiche dedicado al curaca cusqueño, por la leyenda que contiene literalmente el siguiente enunciado. 190 años después, Tupac Amaru está ganando la guerra, mientras que en letras más pequeñas se puede leer que la causa de Tupac Amaru está derrotando a los que quisieron ser nuestros opresores. Los rápidos avances de la reforma agraria y la de la revolución están llevando la imagen y el espíritu de Tupac Amaru por todo el Perú. Ahora, bien, ¿por qué se eligió a Tupac Amaru? Charles Walker señala que a pesar de haber sido excluido del panteón de los héroes nacionales, el Inca no había sido olvidado aún de la memoria popular. Además, como señala Cristabel Rocarrey, con el cacique se justificaba la reforma agraria bajo la lógica de un país invadido que no consolidaba aún su independencia y su libertad. Ahora bien, para ya ir terminando, muestro las conclusiones. Ahora bien, es posible afirmar que los afiches se manifestaron como un fuerte elemento de la propaganda del gobierno revolucionario, lo cual era parte de un discurso articulado y coherente que seguía los principales postulados del proyecto velasquista, el cual buscaba llegar a los campesinos para insertarlos dentro de la vida oficial del país, de la nación peruana. De esta forma, los militares proponían una nueva peruanidad basada justamente en los elementos culturales asociados al andino, para lo cual no solo se limitó a la producción de afiches, sino que elaboró como parte de como otros productos como textos escolares para presentar la verdadera familia peruana, entre comillas, mientras que los miembros de la oligarquía eran vistos como un grupo social ajeno a los intereses de las mayorías que habitaban el país. En la propaganda velasquista, el ser andino ya no era construido como alguien perezoso y sumiso, y la representación de la nación ya no se asociaba con lo occidental, ya no era una representación europeizada. Ahora más bien se usa el quechua en las comunicaciones oficiales del Estado y se incorpora elementos culturales andinos a la retórica del régimen, además de hacer alegoría a un pasado prehispánico glorioso e ideal. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Y nuestra última presentación está a cargo de Danitza Arenas. ¿Se me escucha, disculpa? Sí, se te escucha escucha perfecto. Bien? Ok, sí, muchas gracias. Escucha. Bueno, voy a proceder a compartir pantalla. Bueno, antes de iniciar, quisiera agradecer al coloquio por el espacio para poder compartir estas reflexiones
y agradecerles por ello y felicitarles también por la organización. Bueno, la ponencia que voy a presentar se titula así: la teleeducación en el marco de la educación no formal como vehículo del discurso ideológico del Estado velasquista, 1971-1975, que es ese rango que voy a trabajar. Bueno, sería importante para poder entender un poco respecto a la reforma educativa, de forma general y de forma particular la educación no formal y la teleeducación como tal, entender un poco el proceso que lleva al Estado velasquista al poder. Entendemos que es a partir de un golpe de Estado hacia un sistema institucional interrumpido a partir del 3 de octubre de 1968, donde se instaura este régimen militar progresista autodenominado el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, encabezado por Juan Velasco Alvarado. Como parte de este discurso progresista que ellos tenían, es que se comienzan a generar una serie de manera progresiva, una serie de medidas como la nacionalización del petróleo, la reforma agraria, la reforma de la empresa, en fin. Hay una serie de medidas que se van generando a partir de entender que dentro de todos los problemas existentes en el Perú subyace fuertemente una dependencia económica y por ello es necesario una serie de medidas que puedan solucionar estas dificultades. Pero sin embargo, en este proceso resulta indispensable poder entender cómo la educación se termina convirtiendo también en un agente relevante, importante, un problema importante entendido por el gobierno, porque solamente a partir de la educación se podía generar un desarrollo profundo y se podía finalmente llevar adelante las otras reformas que se iban generando de forma paralela. Entonces, he ahí la importancia de la educación como tal, y por ello también la reforma educativa. Bueno, de forma genérica podemos mencionar que la reforma de la educación peruana parte a través de la creación de una comisión para la reforma educativa que es integrado por una serie de intelectuales con tendencias progresistas dentro de las esferas públicas vinculados al estudio de la educación o en todo caso al ejercicio de la enseñanza, con figuras muy relevantes como Barrantes Reboredo, Salazar Bondi, Walter Peñalosa, Carlos Melpica, entre otros muchos. Una de las primeras acciones que realiza esta comisión, estos comisionarios, es la materialización de las bases ideológicas en el informe general, comúnmente llamado el Libro Azul, y también la proclamación de la ley 19326 de la reforma educativa. Los dos parten ser estatutos importantes porque en ellos se proyectan cuáles son las bases ideológicas de la reforma educativa como tal y cuáles van a ser las primeras medidas que se van a llevar a cabo. Bueno, parto también yo de entender que esta reforma educativa no es del todo pionera en el sentido de que ya anteriormente se habían generado una serie de proyectos educativos que buscaban mejorar la educación como tal, pero sin embargo esos habían tenido tal vez un carácter más técnico, pedagógico, y habían escondido ciertamente algo que es importante dentro de la educación, que es la política. Es decir, habían sido movimientos, cambios apolíticos, y no se había generado este cambio profundo, ya que los gobiernos que lo habían impulsado no eran gobiernos que habían tenido la intención de generar cambios como el gobierno revolucionario pretendían hacerlos. Entonces, en ese sentido, esta reforma educativa buscaba ser una reforma más entendida como un binomio entre educación y política. Es decir, la acción educacional debía ser auténtica, es decir, debía reflejar con fidelidad el carácter y la naturaleza política del régimen, nunca lo escondieron. Debía constituir debía convertirse en la contribución educacional a la obra transformadora de un gobierno que había definido la conquista de objetivos de cambio estructural como la justificación de su propia existencia. En ese sentido, estamos hablando de una reforma educativa que viene emparentada y muy enlazada a las otras reformas. Entonces, solamente a partir del progreso de las otras también depende de la reforma educativa. Ahora, la reforma educativa tiene una serie de ejes importantes, una serie de enfoques ideológicos importantes que van a direccionar cada
cada proyecto o cada medida que se haga en nombre de ella, como son las siguientes. Considero que es la educación para la concientización y la liberación en primera instancia, la educación en, para y por el trabajo, y una educación para la autoafirmación y la independencia nacional. 3 medidas importantes. En primera instancia, la educación para la concientización es parte de la preocupación que tienen los comisionarios por entender que existe una desconexión de la educación con la realidad, una especie de divorcio con los intereses y las preocupaciones más imperantes de la sociedad. Es decir, el educando no está reflexionando en torno a su contexto histórico, social, y por ende no está entendiendo los problemas acuciantes que existen en su comunidad local y nacional. La educación en para y por el trabajo parte de entender, esta filosofía reformista parte de entender que el trabajo es aquello que dignifica al hombre, entonces por ello es fuente vital e indispensable del valor humano como tal. La educación para la autoafirmación y la independencia nacional considero también interesante en el sentido de que, como también se mencionó en la ponencia anterior, el gobierno buscaba alejarse un poco, en cierta forma, de algunos patrones culturales que ellos consideraban que eran extranjeros o alienantes, y buscaba más bien al contrario, poder generar una especie de autoafirmación, una especie de independencia respecto a los patrones culturales del extranjero, y romper esta especie de dependencia cultural que consideraban existía y beneficiaba más que todo a los grupos dominantes y en desprestigio de las mayorías en la nación. Entonces, estos 3 enfoques ideológicos considero yo terminan siendo importantes en el sentido de que conforman y dan sentido a la reforma educativa. Ahora, si entendemos a la reforma educativa politizada de esta forma, entendemos que la educación en el gobierno velasquista se convierte en una especie de manto ideológico, una especie de agente que busca poder vehiculizar una serie de valores socioculturales como de concientización, de liberación, de justicia social, nacionalismo, en fin, todas ellas propiciando y buscando la identificación de la sociedad con las reformas socioeconómicas que también se iban generando a la par, y hasta cierto punto también legitimar el gobierno que se estaba llevando a cabo, que era un gobierno que, como se mencionó anteriormente, no tenía la legitimación que ellos querían o deseaban en todo sentido. Entonces, en ese sentido, podemos entender a la reforma educativa como esto, como un manto ideológico que busca convertirse en una especie de aparato político que forjaría finalmente al famoso hombre nuevo, que es uno de los preceptos importantes de la reforma educativa. Bueno, pero en este punto me parece interesante e importante poder destacar ello, que si se buscaba justamente ello, vehiculizar estos valores socioculturales mencionados anteriormente, entendiendo que la reforma educativa tenía una gran importancia dentro del proyecto general del gobierno revolucionario, ya de por sí el espíritu antidemocrático que tenía el sistema escolarizado podría generar ciertas deficiencias o podría ser muy limitante, ya que si entendemos, como siempre normalmente entendemos a la educación meramente como la educación escolarizada, la educación que se imparte en los colegios, esto termina siendo muy limitante. ¿Por qué? Porque la educación escolarizada, por lo menos en el Perú para esos tiempos, era un subsistema social aislado, de espaldas a la comunidad, que solamente atendía a la población matriculada, la atendía dentro de un local destinado únicamente para el uso educativo escolarizado. Dentro de dicho local, los alumnos matriculados no mantenían vínculos locales, los alumnos estaban obligados a tener presencia física en su local escolar, a cumplir un horario y un calendario que no eran nada flexibles, dentro de un país que tiene una gran diversidad geográfica y cultural, así como también a someterse a una programación curricular única, y todas estas características propias de lo que entendemos como educación escolarizada, educación formal, es lo que impedía hasta cierto punto que la reforma educativa pudiera cumplir con estos fines que tenía tan ambiciosos de por sí. Entonces, es que los comisionarios no parten de negar la reforma, no parten de negar, perdón, a la educación formal, sino que buscan ampliar los horizontes. En ese sentido, se abre paso a la educación no formal.
se rompe metafóricamente con las paredes de las aulas y comienza la educación ya fuera de ellas. La educación, el término de educación no formal como tal, por primera instancia sería mencionado por Philip Copps, director del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, en la Conferencia Internacional sobre la Crisis Mundial de la Educación en Virginia, Estados Unidos. Estas reflexiones que surgen a partir de entender que la educación escolarizada no había tenido los frutos necesarios. Y si bien es cierto, hacia los años 60, instituciones internacionales como la UNESCO, la ONU, había destinado una serie de esfuerzos y presupuestos hacia la creación de escuelas en países latinoamericanos o en vías de desarrollo. Muchas de estas no habían tenido los frutos necesarios y en ese sentido se buscó poder generar soluciones frente a estos problemas mencionados. Es ahí cuando nace la idea de la educación no formal. La educación no formal llega rápidamente a instancias de los comisionarios nacionales a partir de la filosofía de Freire y a partir de las atribuciones y contribuciones que hace también Salazar Bondi al respecto. Bueno, ¿cómo podemos definir la educación no formal? La educación no formal es muy difícil definirla porque ya de por sí su característica principal es el hecho de que no tiene parámetros como la educación escolarizada. En ese sentido la podemos entender como una educación más flexible, más ligada a los espacios culturales de cada población, y en ese sentido busca no solamente enseñar o generar ciertas edades límites o ciertos espacios límites, sino que educación se puede dar, por ejemplo, se puede dar educación en las comunidades, se puede dar educación en el espacio que se considere necesario. Las edades tampoco no son limitantes, sino que se consideraba que la educación debía ser una educación para la vida, es decir, que uno nunca termina de aprender. Entonces, en ese sentido, la educación no formal, que fue una política educativa importante dentro de este proyecto educativo, genera una serie de programas como tal, y ya no voy a enfatizar mucho en ello porque podría dilatar más el tiempo, pero podría mencionar rápidamente, por ejemplo, los núcleos educativos comunales, que muchos me dirán que ya existían, sí, ya se habían dado anteriormente, pero sin embargo, estos tenían un enfoque mucho más relacionados con la socialización, mucho más abierto al interés colectivo y a la participación de la ciudadanía en general. También se encontraba otro programa como la Operación Al Fin, que es la alfabetización, principalmente, básicamente, es el programa de alfabetización, que también se había generado en anteriores, pero que sin embargo esa tenía como característica principal ligarse más a las formas no formales. Los programas no escolarizados de educación básica laboral, los PEBARS, también eran otra forma, otro mecanismo de educación no formal que se destinaba básicamente a la formación básica y a la calificación laboral de aquellos que requerían participar en un proceso educativo diferencial, acelerado y en función de sus particularidades, características y necesidades. Y así hay muchos más proyectos, muchos más programas que ahorita no me puedo detener porque no es el fin tal vez de la ponencia. Pero bueno, voy a llegar al punto central, al punto que quiero llegar, que es a los medios de comunicación. Y para entender los medios de comunicación es importante entender el programa de la extensión educativa, que buscaba poder promocionar ciertos programas de promoción cultural utilizando preferentemente medios de comunicación masiva. A esto llámales televisión, radio, cine, teatro, incluso la prensa, que el gobierno consideraba que se habían mantenido prácticamente en la totalidad de manos de las empresas privadas con fines de lucros y con escasa participación del Estado y de la sociedad. Entonces, llego al punto que quiero llegar, que es a los medios de comunicación, es a la teleeducación. La teleeducación, aunque pareciese que hace referencia a la televisión educativa, va más allá de eso, va también de mano con la radio y con la televisión. Ambos medios de comunicaciones masivas, pero que sin embargo para la época todavía tenían muchas limitaciones. Bueno, la Comisión de Reforma Educativa confirió a los medios de comunicación social la responsabilidad y de vehiculizar los valores socioculturales y el mensaje nacionalista de la reforma educativa, así para lograr la eficiencia
y eficacia de las acciones de la extensión educativa, resultaba indispensable realizar el uso adecuado de los medios de comunicación colectiva. De esta forma, 9 de noviembre de 1971, en nombre de la educación y la cultura, el ministro de Transporte en ese tiempo, Aníbal Mesa Cuadra, anuncia públicamente por medio de la Ley General de Telecomunicaciones que se estatiza el 51% de las acciones de los canales de televisión que permitiría al gobierno disponer de los servicios públicos de las telecomunicaciones e integrarlos en el Plan Nacional de Telecomunicaciones. Por el siguiente. Bueno, ya teniendo esta ley a favor de la educación, el Instituto Nacional de Teleeducación, el INTE, cumple un papel importante en este sentido. Que si bien es cierto, el INTE ya tenía algunos años de existencia, para la época todavía era semiestatal, no estaba del todo en manos del Estado, pero a partir del 15 de junio de 1971, el INTE pasa a formar parte total del Ministerio de Educación, con la tarea de organizar en el Perú un vasto sistema de teleeducación en la esfera de la educación extraescolar o la educación no formal. El INTE se ve muy beneficiada en ese sentido con esta ley de telecomunicaciones que ya se había proclamado y que ya se mencionó anteriormente, porque le da ciertas libertades para poder generar programas educativos que no solamente duraran unas cuantas horas, sino que pudieran tener una programación mucho más amplia. El INTE en ese sentido asumió competencias en materia de teleeducación en un sentido mucho más estricto, es decir, en todas las formas sistemáticas de educación, tanto por radio y televisión, que se dirigían a grupos de participantes especiales y organizados. De esta forma se fomentó y empleó métodos y técnicas correspondientes en la utilización de medios audiovisuales. Y claro está, como parte de las características, de los fines que tenía la reforma educativa que se mencionó anteriormente, se inicia la condena ideológica de los mensajes transmitidos desde la televisión y la radio y una serie de programas que tenían características consideradas alienantes comienzan a salir también del ley. Algunos de los programas producidos por el Instituto Nacional de Teleeducación son los que menciono, son muchos más, pero algunos son estos, por ejemplo, Titiritambo, que fue una serie dirigida a niños de 4 a 7 años, que tenía como aporte principal la formación de valores socioculturales trascendentales. En la elaboración de los libretos participaron los niños beneficiarios e incluso las voces de muchos de los títeres que protagonizaban el espacio eran prestadas por ellos. Estas ideas colocaron el programa en una posición de vanguardia para las fórmulas de la época, siendo reconocidas por la UNESCO como un aporte innovador al desarrollo de la teleeducación. Y bueno, la más conocida y recordada por los niños de la época, que ahora ya son adultos, es La Casa de Cartón. Estructurada ya en 8 secuencias, el programa giró en torno a una serie de temáticas, por ejemplo, la revaloración de lo peruano y lo nacional. Asimismo, también se propuso una alternativa de cooperación y trabajo en equipo, la revalorización del trabajo tomándolo como medio de realización del hombre, y no como una carga, la revaloración de la mujer, que cuestionó ciertos patrones sociales tradicionales con relación al reparto de roles entre hombres y mujeres, lo que implicaba concientizar a los hombres para que compartan roles por igual y la mujer acerca de la necesidad de su participación en el trabajo productivo, en fin. Asimismo también se generó una serie de programas radiales, aunque de estas sí encontró aún poca información, sin embargo considero que seguramente se generaron muchas más. Por ejemplo, programas como Reto y Respuesta de complemento al reentrenamiento docente que se venía dando, una duración de 25 minutos y con teleguías publicados en diarios de circulación nacional. Otro programa en las puertas abiertas de apoyo a la fase no escolarizada de la capacitación y profesionalización de docentes, TARPUI, en apoyo a la oficialización del idioma quechua, taipa, entre otros muchos. Bueno, ya para concluir, me gustaría mencionar lo siguiente. La reforma educativa albergó y difundió los preceptos ideológicos apoyados en valores socioculturales
lo cual procuró propiciar la legitimación del gobierno revolucionario y sus reformas socioeconómicas. Así se buscó expandir los alcances de la reforma educativa, y el Estado velasquista institucionalizó de esta forma la educación no formal, que fue una política educativa que debía rebatir el espíritu poco democrático que de por sí tenía la educación únicamente escolarizada. Aunque cabe destacar que la educación no formal nunca negó ni excluyó a la educación escolarizada, todo lo contrario, la albergó dentro de ella. Bajo esta consigna se generan estas experiencias extraescolares que ya fueron mencionadas, entre las que resalta claramente el uso de los medios de comunicación, que para la época tenían limitaciones, pero que sin embargo tuvieron cierta alta llegada. Para la época resultaban innovadores y podían hasta cierto punto acercar al espectador esta serie de visiones de integración social, identidad comunitaria nacional y de movilización popular que buscaba acercar el gobierno de forma genérica. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escucharme. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Danitza. Y ahora pasaremos a los comentarios, que estarán a cargo de Iván Hinojosa y José Ignacio Mogrovejo. Iván Hinojosa posee el grado de Master of Arts de Division de Social Science en la Universidad de Chicago y es licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero también se desempeña como docente, tanto en pregrado como posgrado. Entre sus últimas publicaciones se encuentra Una aproximación histórica, Conversación en la Catedral, Jorge Basoa de la Esperanza Fundada, Cuaderno de Espiritualidad Ignaciana y la violencia de los 30 del Perú. ¿Ya? Y José Ignacio Mogrovejo es bachiller en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En la actualidad viene desarrollando su tesis de licenciatura, Tropicalizando los Andes, la influencia de los estudios médicos en la construcción de la imagen del atraso de la sierra y de su población en el contexto de la organización del Perú. Y organizando un repositorio de testimonios orales de excombatientes de la guerra peruana-ecuatoriana del 41 para las colecciones digitales del Centro de Historia Oral de la Universidad de Kentucky. Les recordamos a nuestros comentaristas que cuentan cada uno con 15 minutos. Ahora sí ya puedo dar paso. Bien, gracias, Giuseppe. Bueno, gracias por la invitación a los organizadores y felicitaciones por el estupendo coloquio que han preparado y lo que venimos trabajando esta semana, ¿no? Y bueno, me toca comentar en esta mesa de Historia, Propaganda y Política, y estoy contento de ver proyectos sobre historia política desde diversos enfoques, ¿no? Me ha gustado también, estos tres vienen de estudiantes de la Universidad de San Marcos, ¿no? Voy a hacer referencia primero, en el orden que han presentado, a el comentario sobre el trabajo de Ayson Prado, ¿no? La caricatura política de Yo en el diario Cascabel en el año 46, su relación con Federico Moreno. Lo primero que quiero decir es que efectivamente es bien importante ir rescatando publicaciones, ¿no? No tenemos muy fuertes hemerotecas nacionales digitalizadas en comparación con otros países, por ejemplo, y cada vez que se hacen trabajos es una manera de llamar la atención sobre una publicación. En este caso, en el semanario, en Cascabel, y esta hipótesis que plantea Ayson sobre Federico More como autor, yo quisiera referirme a algunas cuestiones puntuales. La primera, creo que hay un punto que ver en la aproximación de la ponencia, que es el tema del contexto en el cual esto aparece, ¿no? En realidad, algunas de las miradas que tienes tomadas del texto de Peter Claren, que es muy interesante, alrededor de lo que puede ser las motivaciones de Ayala Torre frente al gobierno de Bustamante y lo demás, creo que necesitan otro contexto, ¿no? Hay que mirar también un poco las fuentes mismas apristas, que es lo que buscan. Creo que el problema es más complejo, ¿no? El APRA es un partido ilegal en este momento, no podría haber participado, sin embargo tiene una bancada tremenda. Entonces hay que ver algunos de los textos apristas, a ver qué cosa es lo que dicen en relación a
Bustamante y ese periodo. Está también la misma versión de Bustamante, ¿no? Que escribe un texto o algo amargo, que es un balance político en ese momento, y otros autores que los han trabajado, pero me parece interesante partir de lo que has hecho. En ese punto, la selección de la caricatura en torno a Aya me parece que es un punto claro, y están yendo contra Aya, y en este sentido, algo que me llamó la atención, que tú no mencionabas en el texto, pero que sí has hecho una referencia a esto tangencial, es el tema de la homofobia. Yo creo que es una caricatura profundamente homofóbica, ¿no? O sea, esto es un anacronismo para la época, pero es parte de una campaña muy fuerte contra Aya de la Torre en ese lado. Me parece que necesitaba explorarse un poco sobre qué contiene esto, ¿no? ¿Qué significa que una caricatura en política tenga ese tipo de contenidos? Es otra época, ahora esto motivaría otras discusiones, pero creo que vale la pena mirarlo. El siguiente punto tiene que ver con algo que estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo, Ayson, en el texto, es efectivamente que es una propaganda contra el APRA, ¿no? Lo que no queda claro es propaganda a favor de quién, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Es decir, está yendo contra el APRA como parte de una propaganda grande que ha habido, el antiaprismo ha sido muy fuerte en el Perú por mucho tiempo, pero a favor de quién está yendo esta propaganda, qué cosa es lo que quiere Mori en esta sátira, ¿no? Es clara la posición suya contra el partido aprista dentro de eso, pero hay varios matices también en la coalición de gobierno del Frente Democrático, ¿no? Bustamante es muy crítico, por ejemplo, de lo que llama el clan, ¿no? De lo que llama la oligarquía también, contra quienes también tiene oposición, porque no es la única oposición posible. El último punto a referir en relación a tu trabajo es algo que me parece que podría ayudarte en términos de fuentes, es mirar algunos de los otros trabajos que se han hecho sobre caricatura política también. Hay algunos trabajos algo posteriores, anteriores también, a ver cómo se han tratado estos semanarios y publicaciones, y también darle una mirada, por ejemplo, a las actas del Consejo de Ministros publicadas digitalmente por la Biblioteca de San Marcos, donde hay material que te puede dar un poco una idea de la tensión que hay en esos momentos, ¿no? Porque son momentos muy duros, ¿eh? Es un momento, agarra justamente unos años centrales, que son años de posguerra, bastante complicados, y valdría la pena darle una mirada, ¿no? Hay un libro reciente que han sacado de Antonio Zapata y Cristóbal Aljovín sobre la oligarquía, ¿no? Que recoge y se basa mucho en este trabajo de actas que te podría ayudar a ver ese contexto, ¿no? Pero me parece muy bueno continuar con el trabajo y felicitaciones en torno a lo que has hecho ahí, ¿no? En el caso del segundo trabajo presentado, de Diego Rojas, sobre el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, la dirección de difusión de la reforma agraria y la idea de la nación peruana, 1968-1971, tengo algunos comentarios también, ¿no? El primero tiene que ver con esa definición del régimen de Velasco y el contexto inicial con el que parte, ¿no? Hay una tendencia, que es una cosa muy antigua, de destacar siempre la originalidad y la singularidad de lo que se ha dado en llamar el régimen velasquista o Estado velasquista o el proyecto del gobierno de Velasco. Y esto a mí siempre me causa un problema porque termina de alguna forma cortando los antecedentes y a veces limita las herramientas metodológicas con las cuales podemos aproximarnos a las medidas que se hacen. Por ejemplo, ¿no? La discusión sobre el petróleo en el Perú, la Brea y Pariñas, no la inventan los militares, ¿no? Es bastante anterior y no es una demanda solamente de las izquierdas, ¿no? También tiene sitio por un nacionalismo conservador que pelea el petróleo, ¿no? Igual con la reforma agraria. Y esto lleva a un siguiente punto, ¿no? Que tiene que ver con algo que tú destacas muy interesante, que es el nacionalismo, ¿no? El Perú no ha tenido muchos proyectos nacionalistas, tampoco ha tenido mucho nacionalismo radical, ni menos desde el Estado, ¿no? Hay una singularidad ahí dentro de este proyecto, pero en ese nacionalismo hay una reivindicación que no es exclusiva del velasquismo. Hay en realidad un sentido común y proyectos y demandas por integración muy fuerte de la población andina, de la población de la sierra, de población llamada indígena, al Estado peruano, y demandas de también ser ciudadanos y recibir de alguna manera beneficios dentro de ese Estado. Eso viene ocurriendo desde bastante antes que el gobierno militar. Y uno lo puede rastrear. Uno puede rastrear contenidos nacionalistas con reivindicaciones andinas
y con despliegues gráficos muy fuertes en el primer gobierno de Belaúnde. Y se está dando alrededor. Hay también tiras cómicas, varias cosas dadas, pero este tema está muy fuerte. Tiene que ver mucho con las movilizaciones campesinas, indígenas, que vienen con fuerza desde los años 50, ¿no? Todo eso es tapado a veces porque las guerrillas son más espectaculares o porque las medidas del gobierno velasquista son más radicales, ¿no? Pero una miradita rápida a estos antecedentes te puede dar cuenta que cuál es la escala real de lo que está planteando el gobierno militar. Y esto tiene cuestiones muy prácticas, ¿no? A Túpac Amaru se le reivindica, sí es cierto, pero Túpac Amaru es peruano, entre comillas, ¿no es cierto? San Martín no es peruano, Bolívar tampoco. Entonces un gobierno nacionalista militar piensa así, y dice, ya, este es el peruano, y esto se levanta, y además resume todo lo anterior. Quiero decirte que hay componentes ahí que pueden ir en este sentido. El siguiente punto, que tiene que ver ya directamente con lo que mencionas de reforma agraria y la dirección a cargo de esta propaganda, yo creo que hay un punto que hay que mirar también, que son los contenidos que no son solamente peruanos, sino son latinoamericanos. Porque la reforma agraria es un fenómeno latinoamericano con discusiones latinoamericanas muy fuertes. Hay componentes de esa propaganda, por ejemplo, que se han visto en México, con todo el trabajo de propaganda. Yo veo algunas de las imágenes, los afiches de Ruiz Durán, por ejemplo, que parecen algunas de las discusiones que hay en Brasil, donde no hubo reforma agraria, pero con los cangaceiros y la recuperación de la figura del cangaceiro, ¿no? Hay una película de Glauber Rocha alrededor de esto, pero se parecen mucho esas estéticas. Y también con Cuba y el uso de afiches y reforma agraria. Entonces, todo esto está detrás donde la originalidad, el componente fuerte peruano, con Ruiz Durán en este caso, muy claro, viene por el lado de la vertiente andina, ¿no? Y ponerlo ahí. Ahí también creo que sería importante darle una mirada a las actas del Consejo de Ministros en ese momento, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hay alrededor de esa discusión? Porque lo que terminan haciendo es una cuestión muy vertical del lado militar, pero hay que ver cómo lo discuten. ¿Todos están de acuerdo con esto o no? Y lo último, me dieron a la cabeza un par de textos recientes que podrían ayudarte, ¿no? Uno es este volumen que ha sacado Héctor Béjar, que se llama Velasco, ¿no? Muy reciente, que es una compilación que tiene algunos materiales inéditos y cosas suyas que valen. Y lo otro es una memoria de Stefano Varese, que se llama El arte del recuerdo, ¿no? Y Varese tiene algunas referencias a Sinamos y a trabajo de reforma agraria de ese momento que te pueden ayudar, ¿no? Pero igual felicitaciones. Para concluir y no pasarme el tiempo, porque está mirando el moderador, en el caso de Danitza Arenas y el trabajo en relación a la teleeducación, ahí en realidad noto como 3 problemas que estás abarcando, Danitza, me parece un trabajo también interesante como los demás. Uno tiene que ver con la reforma de la educación, el otro tiene que ver con la teleeducación, y el tercero tiene que ver de alguna manera con la discusión de la televisión, ¿no? ¿Qué se hace con la televisión en el Perú? Tú has optado desde tu título por la teleeducación, y yo estoy de acuerdo contigo, en que eso es lo que hay que mirar. Ahí yo te invitaría a pensar en algo, que es el historiador, una historiadora como tú, está en el presente, y desde el presente se aproxima a su trabajo con un tema de hace 50 años. Bueno, nuestro presente es la pandemia. En condiciones normales, este evento sería presencial. No lo es presencial. Estamos hablando a distancia. Un gran reto de la educación peruana ha sido cómo cubre la teleeducación, con qué elementos lo hace. Esos maestros haciendo malabares para encontrar señal o a través de un chat o lo que fuese para dirigirse a sus alumnos, te hacen pensar en algo que tú mencionas, muy interesante acá, que es el proyecto de construir una plataforma, no estamos hablando de medios digitales como los actuales, pero una plataforma de teleeducación. Entonces, ahí viene el siguiente punto que quiero mencionar, que es mirar la ideología. Lo que se le presta atención siempre hace el hecho que esto es un fenómeno ideológico. Pero no hay que pensar solamente en lo ideológico, sino también en los contenidos. Es decir, un país con la fragmentación geográfica que tiene el Perú, con las divisiones socioeconómicas que plantea, ¿puede plantearse desde el Estado la necesidad de una plataforma para contenido de teleeducación pública o no? Es otra discusión, ¿no es cierto?
Y ahí entra una mirada ideológica. Las ideologías no solamente son de izquierda, ¿no? Si alguien piensa que todo lo público es malo y todo lo privado es bueno, tiene una posición ideológica también. Entonces, yo miraría un poco desde nuestro presente, esa referencia en qué cosa es lo que no hay. Y ese es el final de la historia de la educación, ¿no? En lo que no termina. Pero eso te va a dar una idea de la magnitud de algo que tú planteas, bastante interesante en el proyecto, que es el trabajo del INTE, ¿no? Y lo pionero que es el INTE. Y por qué está bien esa discusión. Entonces, lo que uno podría ver es no solamente qué cosa querían hacer de manera autoritaria, sino para qué podría servir eso en un país como el Perú. ¿Ya? Entonces, esto antes se pensaba para la educación no formal, para la extensión, pero ahora puede tomar otras dimensiones y no solamente por la pandemia, ¿no? Entonces, esas plataformas fueron abandonadas y dejadas de lado en el Perú. Y ahí creo que hay algunos puntos prácticos dentro de lo que mencionas que me parecieron destacar y con eso voy terminando, ¿no? La primera cosa es mirar esos contenidos, ¿no? Tú destacas alguno de los programas que se hacen originalmente en ese momento y habría que ver dentro de eso si esto influye, por ejemplo, en lo que pasa luego con la televisión peruana, ¿no? Y en varias cosas más de estas, ¿no? En el Perú tienen en la televisión abierta y señal abierta mucho éxito las programaciones propias y locales. Entonces, algo puede haber como que hay una demanda no atendida con lo que se puede producir como contenidos de fuera. Y ahí había algo que me llamó la atención, que era muy interesante, esta idea de las franjas, ¿no? Que son las franjas en las cuales hay que poner contenido educativo obligatorio, ¿no? Me hizo recordar con una cosa que pasa con la legislación electoral, con las franjas electorales, ¿no? Muchas veces los partidos no tienen nada que poner porque no tienen nada que decir sobre esos puntos y las franjas quedan vacías, pero tienen asignadas. Entonces el reto es discutir si puede haber una franja, puede haber algún contenido, a veces que sean contenidos también conversados y planteados, pero ¿a dónde pueden llegar? En conclusión, el problema que planteas creo que puede permitirte reconstruirte la educación, ver qué cosas quisieron hacer, pero además cuál es la magnitud de ese emprendimiento, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias, profesor. Pasamos a mi compañero José Ignacio. Muchas gracias, Giuseppe. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Perfecto. Bueno, primero que nada, felicitar a las 3 presentaciones que hemos tenido ahora. Yo coincido con el reconocimiento que ha hecho el profesor Hinojosa también a los organizadores del coloquio por el estupendo trabajo que han hecho. Y coincidentemente, muchos de los puntos que ha tocado el profesor, casi como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, también los he podido notar a través de sus ponencias, por lo que voy a seguir más o menos el orden de las presentaciones para mantener mi comentario, buscando más que nada complementar antes que decir algo un poco distinto de lo que ya señaló el profesor, ¿no? En el primer caso, sobre el trabajo de Ayson Prado, la figura del yo y el rol de Federico More. Bueno, primero que nada, me llamó mucho la atención porque el lunes que estaba en la Biblioteca Nacional justo había alguien que estaba consultando Cascabel y me llamó mucho la atención las ilustraciones que tenían en la portada como medio de prensa. Y escuchando tu presentación y leyendo el trabajo también, hubo algunos elementos que me llamaron bastante la atención, pero para retomar lo que acaba de decir hace un momento, yo rescataría mucho el tema del contexto que ya mencionó el profesor Hinojosa. A veces, por lo que yo he podido notar, sobre todo para no esta época en particular, sino para momentos anteriores, la década del 20, la década del 30, cuando se intenta reconstruir todo lo que es crítica política o crítica social desde los periódicos o la prensa en general, lo que se hace es señalar, por ejemplo, el caso de José Carlos Mariátegui y los estudios que han habido, se señala el carácter innovador de Mariátegui y que eventualmente deviene a Mauta con todo lo que eso trae, pero al mismo tiempo se le sitúa dentro de un universo más amplio de crítica social constante y crítica política también, por lo cual su figura, si bien resalta y va a resaltar mucho después, no solamente en cuanto al medio de prensa, sino como pensador y todas las características que nosotros conocemos de él, creo que es importante situar el universo de los caricaturistas peruanos de esa época como un ejercicio de intentar reconocer cuáles son las motivaciones y por tanto también te podría permitir reconocer algo que el profesor Hinojosa ha señalado y es, si bien está este carácter marcado fuertemente antiaprista,
está en favor de quién, ¿no? ¿Cuáles son las consignas o los lineamientos que atraviesan todo este universo de gente que va en contra de un establishment político de una manera muy acérrima y muy ácida, pero que valdría la pena situarlo en un contexto no solamente de inicios de Guerra Fría, de cambio de alineamientos políticos que hasta ese momento se habían dado a una esfera mucho más grande, sino también para entender lo particular, ¿no? Lo particular porque el enfoque de tu trabajo precisamente busca en intentar conectar la caricatura con la autoría directa de este personaje como es Federico More. Otro elemento que me llamó mucho la atención fue el tema de la zoomorfización o la animalización del político en las imágenes. Y eso me llamó mucho la atención porque si uno revisa, por ejemplo, lo que es caricatura peruana de comienzo del siglo XX, variedades, por ejemplo, lo que suele estar mucho más presente es engrandecer los rasgos del político a manera de sátira, no animalizarlo tanto. Eso era más bien propio de una sátira de sátiras extrema como Fray Cabezón, por ejemplo, pero con claros tintes de discriminación específicamente para lo que era la población migrante de origen asiático. Pero trasladar esos elementos a este contexto en donde se puede animalizar al político, a mí me hace pensar, por ejemplo, mucho en los esfuerzos de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial por animalizar a los políticos, a la esfera política que representaba el eje, ¿no? Y ni siquiera en prensa específicamente, sino en medios, en espacios de comunicación en donde esto era mucho más libre y no específicamente para gente conocedora de este lenguaje, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es los cortometrajes de la Warner Brothers entre el Pato Lucas y Bugs Bunny, animalizar a los oficiales alemanes como buitres o a los oficiales japoneses como monos, no solamente, al menos en este último caso, corresponde a un tinte racial discriminatorio, sino también quizás a una tendencia de la cual los caricaturistas peruanos han podido percibir de alguna forma y están buscando qué adaptar a este contexto local. Eso sería un elemento que valdría la pena profundizar y en general no tengo nada más que felicitarte por tu excelente trabajo, que espero que puedas profundizar más adelante. En el caso de Diego Rojas, yo también coincido mucho en el tema de lo original y la discusión en cuanto a lo que ha venido desde antes. Y quiero centrarme primeramente en el tema de Tupac Amaru, porque si bien esa es la figura que resalta y que has señalado en tu trabajo como parte de esta construcción de un nacionalismo por parte del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, lo precolombino, lo andino, y hasta cierto punto también específicamente lo incaico, ya es algo que ha estado presente dentro de la conformación de una identidad institucional de las Fuerzas Armadas. No específicamente, al menos de manera tan abierta o que se ha investigado mucho, pero por ejemplo, si uno revisa lo que eran las cartillas para la leva, hay un librito grande que está en el fondo antiguo de la Biblioteca Nacional en San Borja, que se llama, me parece, Cartilla para el Soldado Libre para la Mochila, de 1928, en donde además de la imagen de Bolognesi y de Grau, tienes la imagen de guerreros incas, ¿no? Que buscan conformar parte de este ideal de la persona que va a estar conscripta en el servicio militar y que puede aspirar a encarnar junto con las figuras de Grau y Bolognesi, ¿no? Y además, y esto para retomarlo después, no solamente está en castellano, 1928, sino también hay una parte que está en quechua. Entonces, la disociación, o al menos los elementos que buscan separar ambos espacios o conjuntos culturales, si se quiere, dentro de la identidad militar, no es tan marcada, sino más bien busca que incorporarse, ¿no? Y eso es algo que se va a mantener incluso en lo que es las monografías históricas de la década del 30 sobre lo que es la institución armada. Sus orígenes no están en la época de la emancipación. Ellos se van hasta la época de los incas. Años 30, años 20, son trabajos cortos, pequeños, no tan grandes como los que se producen en el momento del sesquicentenario, pero eso está presente. O sea, no es que sea una discusión, o en todo caso reivindicar lo andino, únicamente propio de los historiadores profesionales o en aras de la profesionalización, en buscar elementos patrióticos que permitan ensalzar esta figura peruana ante la aparente falta de líderes militares, ¿no? Que eso después ya va a devenir en un contexto mucho más amplio, más complejo propio del sesquicentenario. Entonces yo miraría eso con mucha más atención.
Y lo segundo es el tema de los afiches. Para retomar lo que dije hace un momento con esta fuente de 1928, que está en castellano y en quechua, una de las cosas que, no recuerdo si lo leí en uno de los textos de Ana Kant o de Cristabel Rocarrey, es precisamente que los afiches están en castellano, ¿no? Y esto a mí no me parece algo gratuito, sobre todo si una de tus conclusiones busca plantear que la reforma agraria no solo planteaba una necesidad económica del régimen para industrializar y modernizar el país, sino una herramienta de justicia social para convertir al campesino en ciudadano de la comunidad nacional y en protagonista de la identidad nacional peruana. Ya, ¿cómo puedes o cómo entender que el lenguaje de comunicación que busca ser transmitido desde esta estética moderna, de avanzada y propia de la época, puede permearse dentro de la cosmovisión o del consumo material, cultural de los campesinos y que esto se pueda hacer legible ante ellos? Una de las hipótesis que yo, por ejemplo, tengo al respecto, y podemos discutirlo, es que, por ejemplo, en este caso, este manual para conscriptos del ejército peruano del 28 que está en quechua, probablemente alguien que sí sabía el idioma o que sí sabía, dentro de los pocos que había para la década del 20, leer quechua, digamos, alfabéticamente, podía recitarlo de manera mucho más amplia para que esto se pueda entender. Y en el mismo caso, como en esta situación, considerando que para 1961 teníamos poco menos del 40% de la población como analfabeta, ¿cómo podemos hacer legible esta comunicación y este lenguaje más allá de una representación desde arriba, vertical, del ideal que busca que ser transmitido a través de este nacionalismo, ¿no? Eso sería, creo yo, un punto interesante a discutir, pero por lo general me parece que tu trabajo está muy interesante y conversa mucho con lo que se ha producido también en los últimos años con lo que es el tema visual. Y en el caso de Danitza Arenas, ha sido un trabajo que me ha parecido sumamente interesante y complejo. Me ha gustado mucho, a pesar que no soy muy... el tema de la historia de la educación no es, algo, no es mi fuerte, pero me ha llamado muchísimo la atención el gran abanico de posibilidades y problemáticas de estudio que tiene tu trabajo, ¿no? Eso es algo que en eso coincido también con el profesor Hinojosa. Y yo particularmente también te pediría que además del análisis ideológico del componente que se diseña desde este conjunto reducido que forma parte de la Comisión para la Reforma Educativa y que va a plantear ciertos lineamientos que busca representar en parte el anhelo del gobierno, te centres en el tema de la teleeducación. ¿Por qué? No solamente por lo que ya mencionó el profesor Hinojosa sobre pensar el presente y plantear las problemáticas hacia el pasado, con este contexto de pandemia en donde el tema de la educación ha estado como discusión casi todo el tiempo, incluso hasta fue un punto importante, además del de la salud y la economía durante la campaña electoral, la última que ha habido, sino también porque esto coincide con un momento importante que también lo ha trabajado Ana Kant, que es la que ha citado Diego para sus trabajos de el análisis de las pósters, sobre el tema de la comunicación y la educación radial en Colombia para este mismo contexto. Y es que ya Kant ha identificado que para la etapa posguerra, lo que se denominó como comunicación para el desarrollo fue una herramienta muy importante de política de gobierno y como cuestión de análisis sociológico, si se quiere, dentro de lo que era la organización postcolonial de los espacios de los cuales habían dependido antes las potencias europeas, ¿no? Entonces, en esta fase de descolonización de lo que vendría a ser el sur global, los diferentes análisis que se dan desde las organizaciones como el Banco Mundial o las Naciones Unidas van a intentar determinar que efectivamente estas herramientas de cambio desde la comunicación masiva pueden motivar el cambio social y al mismo tiempo dar cierto impulso de avance en estos espacios que antes eran percibidos como atrasados. En ese sentido, yo también te animaría a que profundices ese aspecto vinculándolo con tendencias mucho más amplias a nivel latinoamericano, incluso dentro de una tendencia ideológica, como la sabía señalar, propia de este contexto de Guerra Fría, y profundizar mucho más en los contenidos, como también la señora profesora Hinojosa, ¿no? Sin duda, lo que tú has marcado, el tema del innovador que ha sido el INTE en el tema de la teleeducación, es algo que creo yo valdría mucho la pena de profundizar y es solamente eso. Felicitaciones por sus presentaciones a los tres. Ok. Muchísimas gracias a nuestros dos comentaristas, a Iván Hinojosa y José Ignacio Mogrovejo. Y ahora pasamos a las réplicas.
¿ya? Cualquier persona que quisiera dar su opinión sobre sobre las ponencias que hemos escuchado, tiene libertad ahorita de pedir la palabra para dársela, y le recordamos que no puede excederse de los 5 minutos. ¿Alguna persona? Ya. Y bueno, Alison levanta la mano, así que si quieres, Alison, puedes hablar. ¿Qué tal? Sí, mil disculpas nuevamente por los problemas que he tenido en cuanto a conexión. Y bueno, sobre los comentarios, primero quiero agradecer los comentarios que han tenido hacia los trabajos. Creo, al igual que José, que es necesario crear un contexto para los caricaturistas del Perú en todos los tiempos en general, porque esto nos va a permitir marcar una tendencia específica que se sigue dentro de la gráfica nacional, marcada por diferentes influencias, específicamente del siglo XIX, la francesa, ahora que menciona José, la estadounidense para el siglo XX. Es necesario, asimismo, enmarcar dentro de una tendencia política clara los trabajos gráficos. Sí, creo yo que particularmente lo que yo he realizado es mostrar el anti de las caricaturas. En este caso específicamente era un claro antiaprismo, pero también se muestra como una tendencia que va en contra de la oligarquía militar que había tomado el poder durante las décadas anteriores. En cuanto a lo que menciona Iván Hinojosa sobre la homofobia, sí, yo no solo va a graficar de forma femenina a Víctor Raúl, sino que dentro de las gráficas también va a poner como pie de caricaturas, muchas veces la insinuación o sea, va a cambiar el género hacia femenino como si esto fuera un aspecto negativo. Va a usar esta supuesta homosexualidad de Aya de la Torre como un arma para poder atacarlo. Visto con los ojos actuales, esto sería bastante criticable para el siglo pasado. En realidad esto era muy utilizado. Y en cuanto a la participación del APRA dentro de esto, sí, era un partido ilegal. Para que ellos pudieran participar dentro de estos comicios, tuvo que cambiar de nombre a Partido del Pueblo para que pueda ser ingresado dentro de esta coalición, y es con ello que forma parte de la coalición y con la que obtiene la mayoría de los parlamentos, tanto del Congreso como del Senado. Nada, muchas gracias por los comentarios y espero a ver si hay alguna pregunta sobre algo. Bueno, ahora pasamos a la réplica de Diego Rojas. Sí, buenas. Gracias al profesor Hinojosa y a José Ignacio por sus comentarios. De verdad me han parecido bastante valiosos. Y sobre lo que decía José Ignacio, lo último que me comentaba respecto a esta especie de contradicción sobre cómo hacer llegar a estos mensajes a una población analfabeta o quechohablante en su mayoría, pues no. Y es algo que, bueno, se refleja curiosamente en un afiche de los que no incluí en las diapositivas, pero que sí, sí es importante. Los artistas, tanto Jesús Ruiz Urán como su equipo, estaban conscientes de que el público objetivo al que querían llegar eran en su mayoría analfabetos o quecholantes, ¿no? Entonces ellos asumían que iba a haber una especie de intermediario que en última instancia se iba a encargar de comunicar los mensajes, los contenidos que estaban reflejados en los afiches que se presentaban en las zonas, sobre todo altoandinas, que eran en su mayoría habitadas por gente analfabeta. Eso era lo que asumían ellos. Y bueno, si pasaba así en la realidad o no, eso sí no estoy seguro. Pero bueno, esa era a priori lo que sucedía. Y eso sería todo. Y ahora por último pasamos a la respuesta de Danitza. Bueno,
algo pequeñito nada más, agradecer en primera instancia por las opiniones de Iván Hinojosa y José Ignacio, que me parecieron muy valiosas de por sí. Me permiten a mí poder también entender que estudiar este programa de teleeducación no solamente consiste tal vez en un estudio meramente de texto, sino tal vez de un estudio más relacionado con los archivos audiovisuales, y que me permitan a mí poder plasmar y entender la teleeducación como parte de un proceso comunicacional mucho más amplio que llevó a cabo el gobierno. Y sí, en ese sentido, tal vez el trabajo todavía es como una antesala de lo que podría llegar a ser. Y bueno, solamente eso, y nuevamente agradecerles por sus comentarios. Ok. Bueno, ahora pasamos a la sección de preguntas. Y justamente acá me han pasado 2 preguntas que van dirigidos a Aison, de parte de Bruno Yapra, de Facebook. Ya. Nos escribe: tengo 2 preguntas para la primera ponencia. ¿Federico Moore tuvo alguna relación o algún acercamiento con Pedro Beltrán? Y en las publicaciones del seminario El Cascabel, ¿también se criticaron a las instituciones públicas? Hola, ¿qué tal? Bueno, no tengo registro de que haya habido un contacto directo con el político, pero sí lo menciona en algunas otras ediciones. Por ejemplo, hay un artículo en Cascabel mismo en el que se titula Aunque usted no lo crea, y en él hace referencia a él como el asnito. Entonces, es por ello que se tiene el registro de la simbología, mas no tengo yo conocimiento de si hay una aproximación más directa. Con respecto a si se critica instituciones públicas, específicamente durante este año en el que se publican estas caricaturas, se va a intentar desarrollar el Congreso Nacional de Economía. El Cascabel va a presentarse en clara oposición a ella, a este Congreso, diciendo que ya existe el Consejo Nacional, entonces este Congreso no tiene un propósito claro ni beneficencia alguna. Ahora, cuando se quiere criticar a instituciones públicas, esta crítica va a ser a partir de los políticos que están alrededor de esta institución, presentando a los gremios que están a la cabeza o a los partidarios de estas instituciones, más que directamente a la institución como ente. Gracias. Okay. Muchísimas gracias. Si quieren hacer una pregunta, pueden escribir en el chat para que yo la lea. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, bueno, pues hemos llegado al final de esta mesa. Agradecemos a los estudiantes, comentaristas y público general por haber asistido. Antes de despedirnos, los invitamos a asistir al taller de Historia de las Elecciones, el cual se inicia a las 6 de la tarde. Sin nada más que agregar, gracias a todos por su asistencia.